Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablarles de las operaciones intelectuales y nuestro grupo está compuesto por Sofía Muñoz. Salomé Quintero, Valeria Herrera. y Natalie Monsalve. Hoy vamos a acercarnos al libro Pensamiento y Palabra en su capítulo 1, Operaciones Intelectuales, en el reino donde nacen las ideas. Y para empezar, el texto trae una cita del filósofo Carlos Mad, que plantea una imagen bastante brutal. Dice que una abeja avergüenza a muchos arquitectos humanos con la construcción de sus celdillas de cera. Y si uno observa la geometría del panal, es innegable que es una proeza de la ingeniería de las cosas. Pero el detalle que lo cambia todo, lo que distingue al peor arquitecto de la mejor abeja, es que el arquitecto construye la celdilla en su cabeza antes de construirla en su mundo real. La abeja actúa por su propio instinto y su biología y no piensa en el plano antes. Sin embargo, el cerebro humano tiene la capacidad de proyectar, tenemos la obligación cognitiva de organizar, de levantar un andamiaje invisible antes de producir cualquier cosa tangible en el mundo. Hoy vamos a descubrir cómo dejar de ser abejas, reaccionando por el puro instinto para convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestros propios pensamientos. El texto plantea una crítica enorme al sistema educativo actual, ya que nos exigen la miel, pero nunca nos enseñan a diseñar el panal. En la academia se presupone erróneamente que los estudiantes de licenciatura ya dominan la expresión oral y escrita desde niveles anteriores. La escuela se preocupa por saber evaluar y tal vez retroalimentar respondiendo a preguntas como ¿qué hace el estudiante y qué produce? Pero no hay preocupaciones por el cómo lo hace y cómo lo produce. ¿Qué son las operaciones intelectuales? Es el desarrollo del lenguaje. Hay procesos psicológicos como percepción, atención, memoria, pensamiento, y hay unas herramientas en el desarrollo del lenguaje. Sumando estos dos procesos, tenemos una actividad psíquica. ¿Cuál? La cual es asimilar herramientas mentales que permiten procesar y decodificar información, y en producir, configurar argumentación discursiva formal. Para esto es necesario un kit de herramientas cognitivas. Tenemos unas fundamentales como definir, enumerar, clasificar, describir, unas analíticas, las cuales son justificar, comparar, inferir, generalizar, y hay una gráfica que ya sería esquematizar. Una de las operaciones intelectuales es definir. Una definición es aquella proposición que expone los caracteres genéricos y diferenciales del objeto de definición. La definición no es lo mismo que un sinónimo, ni tampoco remitir a la misma palabra. Definir es cualquier medio que sirve para aclarar un concepto. Yo les voy a hablar sobre el concepto intelectual de enumerar. Esto hace parte del proceso mental que usamos como para comprender y expresar nuestras ideas. El numerar es presentar o organizar información como en forma de lista. Por ejemplo, si nos preguntan a nosotros qué necesitamos para estudiar, nosotros podemos decir uno, un bolso, dos cuadernos, lapiceros y así sucesivamente. Aunque el numerar no es solamente como plantear nuestra información en lista, no. Eso también consiste en organizar, como en calificar, en buscar información. Y esto nos va a ayudar a que tengamos más claros nuestros pensamientos. Esto nos sirve, como le dije anteriormente, para organizar nuestras ideas, explicar mejor algún tema o que se nos olvide como información importante. Clasificar es acomodar, es poner en orden algo, pero entonces no solo es ponerlos ahí, sino que hay que agruparlos, los elementos, pero teniendo en cuenta sus categorías. Y lo más importante de todo, que sería el criterio con el que lo vayamos a usar. Para clasificar necesitamos dos pasos. Uno de ellos, como dije anteriormente, agrupar los elementos y el otro, el criterio de categoría. Bueno, voy a poner un ejemplo así súper sencillo. Si clasificamos los libros por público, sería libros infantiles y libros para adultos, digamos que por época, literatura antigua, medieval o moderna. Aquí lo importante no es más que todo que los agrupemos, sino el criterio que el criterio que llevemos para armar. Describir es uno de los ejercicios básicos para lograr una asimilación del mundo físico y no del menos interesante universo de las ideas. Describir el uso de las palabras es un método para desenredar confusiones conceptuales. Realizar un ejercicio descriptivo exige el conocimiento del entorno y la inserción de cada quien en este mismo espacio. La descripción significa interiorizar lo externo, asumir aquello ajeno como algo que afecta a cada quien, al individuo que describe y, por supuesto, a quienes lo rodean y a su vez son destinatario de esa descripción. ¿Cuáles son los tipos de descripción? Hay un panel superior, que es un panel tradicional, que se enfoca en las personas. Y allí encontramos la prosopografía, que es la descripción exclusiva de los rasgos físicos. Ejemplo, la estatura, el color de cabello, cómo son sus ojos, etc. También encontramos la etopeya, que es la descripción de las costumbres, comportamientos y carácter. Ejemplo, el estado de ánimo de una persona. Y al final tenemos el retrato, porque es una descripción minuciosa que fusiona rasgos físicos y cualidades morales. En la parte inferior encontramos la tipología de Martín Vivaldi, que se enfoca en el movimiento. Allí tenemos la pictórica, que es el objeto está pausado, el observador también. Un ejemplo de este es sentarse a admirar un paisaje inmóvil. Luego tenemos la topográfica, que el objeto está pausado y el observador en movimiento. Un ejemplo de este es ver la naturaleza pasar desde la ventana de un tren.
Y en la cinematográfica, que es el objeto está en movimiento, el observador está quieto. Y el ejemplo de este es observar una marcha o un desfile desde el balcón de una casa. Yo voy a hablar sobre la operación intelectual, que es justificar la respuesta a una idea, la cual se puede dar a una pregunta. Sin embargo, no es así de simple. Esta respuesta explica las motivaciones, ventajas, condiciones de oportuno y por qué esta respuesta es válida, por qué no debería ser censurable. Y otra cosa muy importante es que para la pregunta no pueden ser cuestiones científicas, ya que en esta se manejan una sola concepción. Si se va a hacer una pregunta científica, como por ejemplo la del átomo que se menciona en el documento, en esta solo se va a llegar a una respuesta, todos se pondrán de acuerdo en lo mismo. Y lo importante para la justificación es que se manejen varias concepciones, varias perspectivas, y que estas concepciones se justifiquen y se expliquen. Un ejemplo de esto es cuando se hace una pregunta sobre la opinión en un tema. Entonces una persona puede responder: yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con este tema, pero no basta con una respuesta cerrada como esa, sino que también se tiene que explicar por qué se está de acuerdo o no. Hay que agotar el análisis, hay que sacar a profundidad esa respuesta sobre el por qué. La comparación, la cual nos sirve para identificar las semejanzas, diferencias, rasgos y más de una categoría, objeto, opinión, o etcétera. Lo importante de esta comparación, como ya se mencionó, no es describir ni definir, sino que como es desmenuzar un tema, bueno, dos o más temas, y buscar sus rasgos y características. Una cita muy importante que tengo aquí fue mencionada por Charles Darcourt, la cual menciona: la comparación es el establecimiento de las semejanzas y diferencias entre los objetos y fenómenos de la realidad. Es una manera de aceptarse a los objetos o entidades que se estudien. Además, permite hallar no solo los rasgos entendibles, comunes y distintos que existen entre los objetos y sus relaciones, sino también las accidentales y secuenciales. Para la comparación existen 4 pasos fundamentales. El primero habla de identificar las categorías o los objetos. En pocas palabras, lo que se va a comparar. Lo importante en este primer rasgo es que deben ser objetos de la misma naturaleza. Por ejemplo, podemos comparar entre un libro virtual y uno físico. Luego, el segundo paso habla de sacar los rasgos y características esos objetos, esas cosas que sacamos al inicio. Hay que sacarles sus diferencias, rasgos, semejanzas. Y si no se conoce un rasgo, una característica, si no se conoce bien, hay que descartarla. Sin embargo, hay muchas características, muchos rasgos los cuales se le pueden sacar para, para lograr hacer una buena comparación, la cual puede ser su utilidad, su lugar de origen y muchas más. Por ejemplo, una de las más prominentes entre el libro digital y el libro físico es que uno es tangible, el otro no. El primero se vino a originar aproximadamente en 1971 y el otro ya existe desde aproximadamente la Edad Media. Así se van desmenuzando esos rasgos. El tercer puesto es el más importante de todos, el cual habla de hacer un paralelo, cuadro comparativo entre las dos, en el cual se muestran esos rasgos que le queremos sacar, esas características, por ejemplo, el origen, para qué sirve, su objetivo, a qué público quiere llegar. Y el último rasgo es crear un resumen, una síntesis sobre esa comparación, explicando absolutamente todo. Ahora yo les hablaré sobre lo que es inferir, que es leer lo que no está escrito. Inferir es sacar como una consecuencia a partir del análisis de elementos que no aparecen de manera explícita en el texto. Por ejemplo, si tú sales a la calle y ves que el suelo está mojado y ves que el cielo está oscuro, tú infieres que va a llover o que llovió. Esto sirve para analizar como la información, pensar más profundamente y no quedarnos como en lo obvio. Ahora les voy a decir como tipos de inferencias. Está la inferencia lógica, que son las consecuencias derivadas por relaciones causales estrictas. Por ejemplo, si vemos a lo lejos humo, vamos a inferir que hay un incendio. Está la información limitada, que son las conclusiones basadas en detalles específicos de una situación particular. Por ejemplo, hay una mujer vestida totalmente de negro, nosotros vamos a inferir que está de luto o es viuda. También están las elaborativas, que son las que explican desbordadamente la comprensión racional o rigurosa. Un ejemplo de eso, el pensamiento mítico para explicar la naturaleza. Voy a hablar del otro concepto que es generalizar. Este es muy parecido, sería como el hermano del otro concepto que dije anteriormente, que fue clasificar, sino que generalizar funciona de manera, pues funciona totalmente al revés. Generalizar es encontrar lo que tienen en común muchas cosas diferentes para meterlos en una sola bolsa o, por decirlo mejor, en un campo semántico. ¿Cómo se hace? Ignoramos las pequeñas diferencias que están y nos quedamos con la idea más importante o con el rasgo más principal. Pero hay que tener en cuenta que ambos tengan como su misma idea principal, su mismo rasgo, como que concuerden. Bueno, ¿para qué sirve esto? Es para ahorrar palabras. En lugar de
decir, tengo televisor, tengo computador, tengo celular, tablet, podemos decir que tengo aparatos electrónicos. Bueno, esto nos muestra que un mismo elemento puede clasificarse de distintas formas dependiendo del criterio de quien lo utilice. El último concepto intelectual es esquematizar. Es la presentación gráfica o simbólica que sintetiza el contenido, las ideas principales o conceptos de un texto ya leído o por escribir. Se recurre a la elaboración de esquemas como herramientas que facilitan la estructuración de los textos escritos u orales, o como mecanismos de apoyo en sus respectivos procesos de comprensión. Entre los esquemas encontramos el mapa conceptual. Lo desarrolló Joseph Norberg como estrategia pedagógica que facilita la consolidación de los procesos de aprendizaje. Se compone de 5 elementos. Los conceptos, que es una palabra o frase breve que representa una idea, objeto o evento. Los enlaces, que representan a través de líneas que integran o unen los conceptos y están acompañados de palabras enlaces. Estas determinan el tipo de relación que se establece entre los conceptos. Están las proposiciones, que es una relación entre los conceptos que juntos expresan una idea completa. Y están las relaciones cruzadas, que es la vinculación directa entre el concepto que pertenece a proposiciones diferentes. Entre los esquemas también está el cuadro sinóptico, que es un organizador gráfico que proporciona una estructura global y coherente de una temática mediante llaves o tablas. Tiene una estructura que es rectilínea, se despliega de izquierda a derecha mediante llaves o en una estricta matriz de columnas físicas y tiene un propósito que es desplegar la información de lo general a lo particular, facilitar la memorización de sus caracteres, altamente jerárquico. El mapa mental es una herramienta que esquematiza ideas mediante el uso de palabras, imágenes, colores y símbolos para facilitar la asociación. Tiene una estructura orgánica y radiante. Y un propósito es integrar mecanismos visuales, colores o imágenes para activar la asociación libre y la participación de ambos hemisferios cerebrales. El pensamiento y la palabra se hilvanan en un solo tejido. Dominar estas operaciones es el puente Entre comprender el mundo y transformarlo. El verdadero trabajo universitario no es memorizar, es operar con el intelecto.